Hermano, que el Señor te bendiga. Hemos llegado ya a la semana 119 de esta serie, como lo hizo el Señor. Y vamos a estar unas semanas estacionados aquí, predicando, hablando, hermano, tratando de entender estos juicios que le hicieron al Señor Jesucristo, que es como decir los juicios que el mundo nos va a hacer o ya nos está haciendo. Estas semanas también serán semanas proféticas, tú te vas a dar cuenta. Y es importante este tema, hermano, del juicio, de los juicios que le hicieron al Señor, porque así podemos entender un poquito más lo que pasó el Señor por nosotros, que es lo mismo que decir lo que nosotros pasaremos por amor de su nombre. Pero debemos tener mucho cuidado en que no sea a causa de la desobediencia que nosotros seamos los que le estemos haciendo esos juicios al Señor. Quiero empezar haciéndote algunas preguntas que parecen obvias, hermano, pero que no lo son. Primero te quiero preguntar si tú le tendrías temor a un león. Tú me dirías, claro que sí, hermano, pues no es una mascota. Si te pregunto si le tendrías temor a un cordero, la respuesta ya no es tan firme, hermano. Ahora, si te pregunto si le tendrías temor a una paloma, tu respuesta sería, claro que no le tengo temor. ¿Por qué no son preguntas obvias, hermano? Porque la pregunta que te quiero hacer es si tú le tienes temor a Dios. Y tu respuesta dependerá de dónde estés ubicado, dónde estés parado. Si a favor de Dios o en contra de Dios. En estas semanas el Señor nos va a ubicar. Cierto que somos hijos de Dios, pero nos va a ubicar y nos vamos a dar cuenta cuando es que nosotros atamos, golpeamos o escupimos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Cómo lo hizo el Señor? Permitió golpes y burlas. Primera parte. Ven conmigo, Lucas 22, por favor. Del 63 al 65. Lucas 22, del 63 al 65. Mira lo que dice la Escritura, hermano. Los hombres que vigilaban a Jesús comenzaron a burlarse de él y a golpearlo. Le vendaron los ojos y le increpaban. Adivina quién te pegó. Y le lanzaban muchos otros insultos. Hasta ahí, hermano. Esto es posterior a lo que sucedió en Getsemaní, donde el Señor fue sometido a un gran sufrimiento. Él sudó grandes gotas de sangre, dice la Escritura. Por su intercesión, porque Él es el intercesor por excelencia. Pero nadie intercedía por Él, hermano, solamente el ángel que fue y lo fortaleció. No sabemos si fue Gabriel o Miguel o algún otro ángel, hermano. Pero el Señor estaba así porque estaba intercediendo por nosotros. Saliendo de ahí se encontró con la turba, donde fue traicionado por Judas. El Señor en su gracia protegió a sus discípulos y calmó a Pedro. Ya lo hemos predicado. Pero también sanó a Malco porque le pegó la oreja. E inmediatamente el Señor Jesucristo, nuestro Jesús, fue atado por esa turba, hermano, y posteriormente fue negado por Pedro. ¿Te imaginas todo lo que el Señor padeció? Y en medio de esta tribulación, de estas pruebas tan grandes, hermano, el Señor pudo suponer que la separación con el Padre podía ser eterna. ¿Dimensiones un poquito lo que Jesús padeció por nosotros? Imagina lo que Él sintió al suponer por un segundo que la presencia del Padre sería para siempre. Fueron más de 600 pecadores a arrestarlo, dice la Escritura. Y digo pecadores porque aún el pecado de ellos estaba sobre Jesús. Qué paradójico y qué incongruencia, hermano. Todos los de la turba eran pecadores y su pecado estaba sobre Jesús y Él lo tenía que llevar hasta el madero. Cosa tremenda, hermano. Ahora escucha bien, te quiero enseñar 3 clases de personas que no dimensionan lo que Dios es. Y todos están representados por esta turba. Si ellos
no se sabían pecadores y no se reconocían pecadores, hermano, quiero decirte que el primer grupo de personas que ata a Jesús son aquellos que no dimensionan su propio pecado. Nosotros estaremos en ese rubro. ¿En verdad tendremos esa convicción de ser terribles pecadores? ¿O nosotros atamos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo? Ahora, observa por favor la dureza de corazón de estos hombres. Ellos cayeron al suelo cuando preguntaron o dijeron: buscamos a Jesús Nazareno. Y él dijo: yo soy. Esta gente cayó al suelo, hermano. ¿Por qué sucedió esto, hermano? Porque Jesús traía la esencia, fíjate nada más, brillante de la gloria de Dios. Él había derrotado al temor. Pero esta gente, hermano, sin embargo, lo ataron. Entonces, ¿cuál es el segundo rubro de personas que atan al Señor? Aquellos, hermanos, que no respetan su gloria. ¿Seremos nosotros? Que no respetamos la jerarquía, la categoría del Señor, cuando nos atrevemos a opinar. Ahora, quiero que sigas observando esta turba y las oportunidades que Dios les dio, hermano. Esa gente sintió el poder de Dios porque cayeron al suelo. Ellos sabían de los milagros de Jesús porque el ministerio del Señor era harto conocido. Es más, vieron cuando le pegó la oreja a Malco. Sin embargo, lo ataron. Entonces, ¿cuál es el tercer grupo de personas que atan al Señor? Aquellos, hermano, que no les importa ver los milagros de Dios. ¿Me estás entendiendo? Yo te pregunto, yo sé que tú eres un milagro de Dios, porque solo un milagro del cielo te podía cambiar la esencia. Pero si has dimensionado que eres un milagro, si tú dimensionas que eres un milagro, sabes cuál es tu esencia. Y no tienes por qué cuestionar al Señor. Nosotros lo atamos cuando decimos: llegaré a cumplir el propósito de Dios, como si Dios fuera alguien mentiroso. Hermanos, seremos como los discípulos que vieron los milagros de Dios y que pese a todo dudaron del poder de Dios, a pesar que vieron que la turba cayó y que le puso la oreja a Malco. Mira a Jesús atado, por favor. Quiero que lo contemples atado por nuestras rebeliones. Es una escena, hermano, muy impresionante, pero indignante. Pero indignante para la turba, no para el Señor. Él es digno de honra, gloria y alabanza. Y así atado lo llevaron a la casa de Anás, hermano. Ya predicamos que Pedro lo negó en el patio. Y lo llevaron para que este hombre ejerciera la justicia, pero él fue totalmente injusto y esto es muy grave. Tengamos cuidado que no nos traigan asuntos de Dios y por nuestros propios intereses emitir fallos errados y malintencionados, hermano. El Sanedrín llevó a Jesús delante de Anás para lograr que este hombre, que este líder, culpara a Jesús. Si lograban eso, entonces podrían ir delante de los romanos y culparlo. Porque el Sanedrín no tenía autoridad para ejecutar a un ciudadano. Ellos decían: necesitamos 2 acusaciones. Escucha y dime si es profético o no. Acusarlo en cuanto a lo judicial contra Roma y en cuanto a lo religioso contra el Sanedrín. Ellos alegaban que Jesús había atentado contra Roma y contra el Sanedrín. Contra el Sanedrín porque había blasfemado, se había llamado hijo de Dios. Y contra Roma porque consideraban que era un hombre insurrecto, porque aceptó ser llamado rey. Ahora la turba nos lleva a nosotros y nos hacen 2 juicios, hermano. ¿Es cierto o no? Llevan nuestros asuntos ante las autoridades religiosas y ante las autoridades judiciales. ¿Ves cómo lo que ocurre en la Biblia es nuestra vida? ¿Ves cada cosa que vamos predicando es justamente a donde este pueblo va avanzando? Hermano, Anás fracasó en sus cuestionamientos acerca de Jesús, porque el Señor nunca tuvo reuniones privadas, Él siempre habló en público. Mi hermano, esa es la ventaja y la bendición de tener una vida transparente. Te van a acusar de todo, pero no te pueden demostrar nada. Aunque el mundo te juzga y para ellos eres culpable, hermano, por anticipado. Porque a Jesús primero lo ataron y después le hicieron el juicio. Primero aseguraron que era culpable y después quisieron demostrarlo, hermano. Y le hicieron juicios ridículos. En verdad, unos juicios totalmente falsos. ¿Es profético, hermano? La gente viene y te hace juicios y se toman atribuciones que no les corresponden. La gente hoy te persigue.
La gente hoy nos hace lo mismo que con el Señor Jesucristo. Vienen y te respiran en la nuca, hermano. Andan buscando encontrar en ti una frase que te condene. O una expresión, hermano, para llevarte a la prisión. Te buscan de todo, hermano. Pero ellos son los primeros injustos. Ellos son los que no tienen autoridad moral. Y las autoridades escuchan todas las blasfemias que dicen acerca de nosotros y nos tienen como culpables. Ahora, la pregunta aquí es, hermano, ¿por qué lo ataron? ¿Tú crees que le hayan tenido temor a Jesús? En lo humano no había por qué. Él nunca fue violento. Cierto que una vez les volteó patas para arriba las mesas a los cambistas. Pero aún estando en la aflicción en Getsemaní, él no pidió legiones de ángeles para salvarse, hermano. Él estaba físicamente debilitado, había sangrado demasiado, estaba desvelado. Entonces, ¿por qué lo ataron? Hermano, el mundo quiere hacer algo. El mundo quiere atarte para exhibirte como malhechor. Pero el Señor nos defiende. Por eso Él intercede por nosotros todo el tiempo. Entonces, ¿qué temor tenía esta turba? Tenían un temor en lo espiritual, porque habían visto sus milagros. Y los milagros de Jesús no les alcanzó para creer en Él, hermano. Solo les alcanzó para temer. Los milagros que Dios ha hecho en ti, ¿te alcanzan para creer verdaderamente en que Él es el Hijo de Dios o solamente para tenerle cierto temor? Mira, hermano, como a Sansón lo ataron. Ataron a mi Jesús, al poderoso y tierno Jesucristo. Él lo único que quería era bendecirlos y lo único que quiere es bendecirte. Pero te voy a decir algo, hermano. La mente carnal, aunque seas cristiano, esa parte de carnalidad que tiene nuestra mente, sí le teme a Dios. Y te lo voy a demostrar. Cuando el Señor te mostró algo o te prometió algo que tú ni siquiera tenías idea que te podía dar, te entró el temor. Cuando el Señor nos empezó a hablar de lo nuevo que quería hacer en este pueblo, te entró el temor. Y tu temor era más grande que tu gozo. ¿Fue así o no? La zozobra se sobreponía a tu gozo. Porque muchas veces nosotros queremos atar al Señor, no queremos que se mueva. Por eso lo nuevo, el mover nuevo de Dios, nuestra mente no lo quiere. Hermano, nosotros con la mente lo hemos atado como si fuera un malhechor y le hemos hecho un juicio. ¿Sabes cuándo hacemos un juicio? Cuando unilateralmente, quiero decir, cuando tomamos una decisión de un solo lado. Nosotros decidimos que Él es culpable porque decidimos que no vamos a poder llegar a donde el Señor ha dicho que vamos a llegar. Te pregunto, ¿lo habrás atado alguna vez? Así es que no son los de la turba, hermano. Es su pueblo el que lo ata. Te pregunté que si le tendrías temor a un león, al cordero, a una paloma. Hermano, no le puedes temer al león de la tribu de Judá porque es tu aliado. No le puedes temer a un cordero porque no tiene cuernos para herirte. Y no le puedes temer a la paloma suave porque no pelea, hermano. Es una torpeza querer atar a aquel que las mismas, los lazos de la muerte no lo podían sujetar. ¿Cómo pretender atarlo con unas viles cuerdas? ¿No es ilógico, hermano, y tonto querer atar con hilos de araña a aquel que es mucho más fuerte que Sansón y que nunca sería vencido? ¿No es ridículo, hermano, querer ponerle cuerdas a aquel que es el único que puede desatar los sellos, según dice Apocalipsis capítulo 5? ¿No es ridículo que nuestra mente quiera atar a aquel que un día te hizo libre? Hermano, las cuerdas sobre Jesús son el pecado. Y tú me vas a decir, hermano, yo no creo que las cuerdas simbolicen el pecado, porque Jesús nunca pecó. Pues yo te digo que las cuerdas simbolizan el pecado, porque ciertamente Jesús nunca pecó, simbolizan nuestro pecado. Mira a Jesús atado, hermano, a causa de nuestras rebeliones. ¿Sí lo puedes ver que está inmóvil? Hermano, Él está inmóvil porque ese pecado Él no lo va a dejar. Está sobre Él, pero el Señor no lo va a despreciar porque es nuestro. Y lo tiene que llevar hasta el madero. El Señor todavía tenía que pelear la buena batalla, lograr la victoria, hermano. Y crucificar a esos pecados en el madero. El amor de Dios es tan grande, hermano. Mira a sus captores ahí, hermano, mofándose de Él. Para ellos esto era motivo de morbo. Había una multitud que veía morbosamente al Señor. Pero para nosotros, los hijos de Dios, esto no es morbo. Yo veo a Jesús atado, hermano, y aún atado, más hermoso se ve.
su amor se hace mucho más manifiesto. Su mansedumbre se exalta. ¿Es así? ¿Así lo ves también? Su deidad, mi hermano, brilla y resplandece porque Él voluntariamente se dejó atar y calladamente permaneció delante de sus trasquiladores como una oveja fue al matadero. Por lo tanto, aún sus ataduras para mí es motivo de gozo, hermano, porque esas ataduras a mí me hicieron libre. Y si somos un pueblo libre, no vamos a usar nuestros miembros libres en contra de aquel que nos libertó. Que no sea nuestra mano la que lo abofetea. Bendigo a Dios y alabo a Dios, porque nosotros hoy no estamos bajo un yugo de servidumbre. Es una gran verdad, es una bendición. El Señor nos quitó esas ataduras. Antes teníamos un concepto bastante errado de Dios, ¿verdad? Pero Él nos alcanzó y ahora han descendido a nosotros como pueblo las verdades del cielo. Hermano, si eres libre, vuela como paloma. Por el amor de Dios, remóntate a las alturas como las águilas. Porque el Señor te dio nuevas expectativas de vida. Ahora tienes un rumbo fijo. Tú puedes ir, hermano, libremente a los pastos suaves y delicados, a tomar del agua cristalina que Él tiene para ti. Para que tu paladar se deleite, hermano. Es dulce sus mandamientos como la miel. Somos un pueblo, hermano, bendito Dios, libres de ataduras. Gracias al Señor por su misericordia. Un pueblo que debe manifestar al mundo cómo se vive en Cristo. Hermano, nuestra vida debe exhibir todo lo falso del mundo. Que nosotros vivimos diferente porque somos un pueblo diferente, lavado con la sangre de Jesús y perdonado todos sus pecados. Que nuestra vida, hermano, exhiba que la filosofía del mundo está torcida, hueca y no sirve para nada. Que nuestra fe condene al mundo, hermano, y les haga ver que de cierto van hacia la perdición y hacia la destrucción. ¿No te gozas, hermano, de ser libre en Cristo? Tenemos un espíritu no solamente distinto al del mundo. Tenemos un espíritu exactamente contrario al mundo. Nosotros ahora somos esclavos voluntarios de Jesús. Y te diré algo más, hermano. Esos lazos que simbolizan nuestro pecado, aún por eso nos unen a Jesús. Porque yo ahora entiendo que es mi pecado sobre Él. Esto no se entiende con la mente humana. Déjame te lo explico. Tú podrás decir, el amor de Dios me une a Dios. Y así es. Pero nuestros pecados nos unen a Dios. Porque eran esas cuerdas sobre de Él. ¿Sí me explico, hermano? Aún los pecados, hermano, nos unen a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Somos un pueblo, hermano, que debe de exhibir con su vida al mundo. Que valora la salvación. Que sabemos que somos peregrinos y extranjeros. Que vamos de paso y que no tememos a aquel que puede destruir nuestros cuerpos. Tenemos que exhibir al mundo, hermanos, con nuestra vida. Y mostrarle con nuestro testimonio que su vida no agrada a Dios. Te dije, hermano, que si le temías a Jesús, te hice esa pregunta, ¿tú le temes a Dios? También te dije que tu respuesta depende en qué bando estés. Yo hoy te pregunto, hermano, ¿cómo ves a Jesús? ¿Atado por una turba o lo ves atado a causa de tu mente? A causa de argumentar en contra de Él. A causa de que no hemos dimensionado nuestro terrible pecado o no hemos entendido los milagros de Dios, o acaso hemos minimizado y no hemos respetado su gloria. Hermano, yo oro, digo, Señor, que esto no sea solamente teoría para tu pueblo. Delante del Espíritu de Dios yo te pregunto, ¿tú lo has atado? ¿O solamente es la turba? ¿O solamente son los soldados? Yo creo que los primeros que lo atamos somos nosotros. Porque nos llenamos de dudas. Se nos olvida que somos el milagro más grande que existe. Porque solamente un milagro del cielo nos pudo haber cambiado la naturaleza. Tengo mucho que decirte respecto a los juicios, hermano. Por mientras, quédate con eso. ¿Son los soldados o eres tú? ¿Es la turba o es tu mente quien ha atado a mi Jesús?
¿Son mis pecados, mis transgresiones, aún conociendo de Dios? ¿O solamente fue un montón de religiosos que lo estaban juzgando? ¿Oramos? Qué lamentable sería que esta palabra te entrara por un oído y te saliera por el otro. Porque entonces, si tú no dimensionas lo que te acabo de decir, tú no vas a seguir avanzando hacia el madero. Ahí te vas a quedar muy tranquilo diciendo: yo no lo até. Fueron ellos. Fueron los soldados. Fue la turba. El juicio se lo hicieron los religiosos. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por hablarnos. Tú eres mi Jesús. Eres Rey, eres Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por confrontarnos delante del Espíritu de Dios. Hoy podemos reconocer si te hemos atado. Yo lo he hecho muchas veces ya, conociendo de ti, Señor. Siendo tu hijo, cuando tú me mostrabas lo nuevo para mi vida, yo te cuestioné. Porque no respeté tu gloria. Porque no dimensioné tu categoría. Aún siendo el milagro más grande, yo te sigo atando cuando digo: yo creo que no llegaré donde el Señor ha dicho. Tú eres el león de la tribu de Judá, grande y poderoso, Señor. Y en tu pueblo no debe haber temor, porque tú eres nuestro aliado. Tú no tienes cuernos para herirnos, y tu suavidad no es para pelear con nosotros. Pero aún así vamos y te echamos unas sogas. Y te exhibimos. Gracias por hablarnos, Señor. Gracias por ser nuestro Dios. Gracias porque un día precisamente fueron mis pecados los que hicieron que tú te acercaras a mí. Ahora, como tu pueblo, nos dolemos, Señor, tan solo recordar que un día nuestros pecados sucios te ataron y te inmovilizaron. Fue por nosotros, Señor. Yo te veo atado por mis rebeliones. Cuando hoy nuestra vida debe exhibir y juzgar la filosofía del mundo hueca y vana, que no sirve. Tienes hoy para nosotros pastos suaves y delicados. Gracias porque esos pecados tú no te los quitaste de encima, mis transgresiones, sino que las llevaste hasta el madero. Peleaste la buena batalla y nos diste vida juntamente contigo. Nadie es como tú, Señor. Nadie se compara contigo. Gracias por amarnos. Hoy el mundo nos enjuicia, Señor. El mundo nos declaró culpable.
Yo hoy entiendo que el odio del mundo no viene de algo humano, aunque lo incluye. El odio del mundo viene de lo espiritual, porque lo hemos exhibido. Hemos demostrado que no tiene autoridad moral. Que aunque vayan con las autoridades judiciales o religiosas, y aunque transgredan las leyes humanas y las divinas, nosotros somos tu pueblo. Un pueblo libre, y no vamos a usar nuestra libertad como una oportunidad para pecar. Claro que no. No vamos a usar nuestros miembros libres en tu contra, Señor. Ayúdanos que nuestra mano no se levante sobre tu rostro, Señor. Gracias por tu palabra. Nada más tengo que decir. Yo hablé lo que pusiste en mi corazón. Y hoy le he dicho a tu pueblo, con la autoridad del Espíritu Santo de Dios, que este pueblo ha sido el primero que te puso la soga, Señor. Pero vamos madurando, pero vamos avanzando. Vamos al Calvario y mucho más allá. Gracias por tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret. Muchas gracias, Señor. Amén y amén. Perdona nuestras rebeliones y nuestras múltiples transgresiones. Gracias, Señor. Con mi mente y mi corazón